Muy buenas noches, somos de la Universidad Estatal Amazónica, de la carrera de Ingeniería Ambiental, la asignatura Riesgos Naturales y Antrópicos. Nuestro tema a exponer el día de hoy es sobre el terremoto del 16 de abril del 2016 en Ecuador. Somos el grupo número 2 y estamos integrados por Kerly Falla, Dayana Murbueito, Mayerly Tapuy, Jonathan Pacheco, Darlene Villa y Christopher Vázquez. Nuestro índice está estructurado de la siguiente manera. Tenemos como primer punto la introducción, amenaza, riesgo, vulnerabilidad, emergencia, lo que es el desastre, catástrofe, urgencia, tipo de alarma, si sigue una zona de alerta y por último tenemos lo que es cómo se podría mejorar su gestión temprana. Bueno, yo soy Mayerly Tapuy y a continuación les voy a dar a conocer lo que es la introducción y la conclusión. Bueno, el 16 de abril del 2016 a las 6:58 de la tarde ocurrió un terremoto en Ecuador de magnitud 7.8 en la escala de Richter, con epicentro frente a las costas entre Manabí y Esmeraldas, a 27 kilómetros de Muisne y a 20 kilómetros de profundidad. Este evento fue causado en sí por la subducción de las dos placas tectónicas que hay en Ecuador, como por ejemplo tenemos a la placa de Nazca y la placa sudamericana, la cual en sí estamos en una zona de alerta, ya que esta es una zona activa, la cual esta se acumula, acumula la energía y por décadas y la libera súbitamente. Entonces, este terremoto en sí duró aproximadamente 75 segundos, lo cual provocó más de 663 muertes, alrededor de 16.600 personas fueron heridas, cerca de 28.800 personas damnificadas y también la destrucción de alrededor de 35.000 viviendas y también lo que es también fue pérdidas superiores a más de 3.000 millones de dólares. Y por último, más de 20.000 personas fueron albergadas temporalmente, la cual en sí, tras el terremoto de Ecuador, 20 países enviaron lo que son equipos de ayuda y asistencias y 13 países donaron lo que son dinero y materiales. Las ciudades más afectadas aquí en el terremoto fueron Pedernales, Manta y Puerto Viejo, donde colapsaron lo que son viviendas, escuelas, hospitales, entre otras, causando así lo que son graves consecuencias para las familias, incluyendo lo que son las pérdidas humanas, medios de sustentos y también sus hogares, la cual en sí este hecho evidenció lo que es las vulnerabilidades a lo que son las estructuras, también debido a las gestiones y también lo que son al incumplimiento de las construcciones de normativas sismo resistentes, lo cual esto agravó mucho más la situación, teniendo una alta lo que son pérdidas humanas y materiales. Bueno, yo les voy a hablar sobre la amenaza que ocurrió por el terremoto del 16 de abril en Ecuador. La amenaza se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural, en este caso un terremoto, con ciertas características, magnitud, duración, intensidad, en una región específica. El terremoto de Ecuador del 16 de abril de 2016 fue de 7.8, que representó una gran amenaza sísmica debido a la ubicación del país en la zona de subducción en las placas de Nazca y Sudamérica, lo que genera alta actividad sísmica. La principal amenaza directa sufrida fue la intensidad de la sacudida del suelo, que causó la destrucción masiva de infraestructuras, especialmente en Manabí y Esmeraldas. Zona de ruptura activa. El sismo ocurrió en un segmento de la falla que no se había activado desde 1906.
Esto indica acumulación de energía durante más de un ciclo, lo que aumentó una intensidad del evento. Es decir, que al traspasar un siglo, como son 100 años, al traspasar de todo ese tiempo fue acumulando fuerza, lo que provocó que vuelva a activarse esta actividad sísmica o este terremoto. Alto potencial de réplica. Se registraron más de 2.000 réplicas, algunas con magnitud superior a 6. Esto mantiene que la amenaza activa incluso después del evento principal. Amenaza futura. El evento demostró que otras secciones de la zona de subducción podrían estar acumulando energía. Se mantiene el riesgo de futuros terremotos de gran magnitud en la región costera ecuatoriana. Riesgo evidenciados por el terremoto de 2016. Es alta vulnerabilidad estructural, muchas edificaciones que no cumplían con las normas sismo resistentes, abundancia de construcciones informales, sin regulación técnica, uso de materiales inadecuados, escuelas, hospitales y viviendas colapsaron total o parcialmente. Alta exposición de la población. Ciudades densamente pobladas como Pedernales, Portoviejo, Manta, fueron fuertemente afectadas. El sismo ocurrió el sábado por la tarde cuando muchas personas estaban en espacios públicos y comerciales. Localización geográfica crítica. El epicentro tuvo cerca de la costa donde se concentra gran parte de la actividad turística y comercial. Manabí y Esmeraldas están en una zona de subducción activa. Es un riesgo constante. Limitada preparación y respuesta inicial. Falta de planes de emergencia bien ensayados, colapso de servicios de salud, de transportes y telecomunicaciones, lento acceso a ayuda comunitaria en zonas rurales. Hola, mi nombre es Christopher Vázquez. A continuación les voy a hablar sobre vulnerabilidades. Las vulnerabilidades, ¿qué son? Son debilidades que hacen que una comunidad sea más propensa a sufrir daños ante una situación o amenaza que genere un daño a tal comunidad. En el terremoto de 2016, las principales vulnerabilidades fueron: 1. Construcciones débiles y sin normas sismoresistentes, especialmente en la costa, como en Pedernales, Manta y Portoviejo. 2. Una falta de planificación urbana, con viviendas construidas en zonas de riesgo sin un control técnico ni permisos adecuados para su implementación. 3. Un desconocimiento sobre gestión de riesgos. Muchas personas, absolutamente todas, creyera yo, que no sabían cómo actuar e interactuar o sobrellevar tal situación de esa magnitud. 4. Pobreza, que impide a muchas familias construir viviendas seguras con los materiales adecuados o tener acceso a seguros y servicios de emergencia. 5. Infraestructura vieja y mal mantenida, como hospitales, escuelas y redes de agua o luz, las cuales no tenían un buen mantenimiento y lograron colapsarse fácilmente. 6. Vías de acceso limitadas, las cuales dificultaron el ingreso a las ayudas a las zonas más afectadas del terremoto. Estas vulnerabilidades aumentaron el impacto del sismo y dificultaron la respuesta inmediata a tal emergencia. Emergencia. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es una situación grave que ocurre de una forma inesperada y requiere atención inmediata para salvar las vidas. En este caso, 1. El terremoto causó más de 663 muertes y más de 16.600 personas heridas. 2. Miles de viviendas quedaron destruidas o inhabitables, dejando a decenas de miles de personas sin un techo para poder estar. 3. Se perdieron hospitales, escuelas y centros comerciales, afectando gravemente a la salud, a la educación y a la economía local. 4. Servicios básicos como agua, luz y comunicaciones colapsaron, dejando incomunicadas a muchas de las personas del sector. 5. La gente dormía en las calles o en carpas. Esto ocurría debido al desastre, obviamente, y los cuales no contaban con acceso a alimentos, medicinas o una atención médica adecuada. 6. El gobierno declaró un estado de emergencia y movilizó todos los recursos disponibles que tenía en ese momento, incluyendo un apoyo internacional. Esta fue una emergencia nacional que desbordó la capacidad de respuesta en las primeras horas y días y exigió una respuesta, coordinación rápida para que sea efectivo y lograr salvar la mayor parte de vidas que se podía. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Kerly Falla y les voy a hablar acerca de los desastres que ocurrieron en el terremoto. Un desastre es un evento grave que causa grandes daños o pérdidas a las personas, sus bienes, el ambiente o la economía, ya que supera la capacidad de respuesta de una comunidad o sociedad para enfrentarlo con sus recursos habituales. Entre los diferentes desastres que encontramos son estos: pérdida masiva de vidas, 663 personas fallecidas, miles de heridos,
más de 16.600 personas resultaron heridas. Destrucciones de edificaciones. Casi 35.000 edificaciones afectadas, incluyendo viviendas, edificios públicos y hoteles. Con colapsos totales en ciudades como Pedernales, Portoviejo, Chone, Bahía de Caracas y Jama. Afectación a servicios básicos. El suministro de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones fueron interrumpidos por varios días en las zonas afectadas. Desplazamiento masivo de personas. Aproximadamente 25.000 personas se vieron en la obligación de abandonar sus hogares y buscar refugio. Pérdidas económicas millonarias, estimadas en más de 3.000 millones de dólares, impactando severamente los sectores de manufactura, comercio y turismo. Encontramos también las catástrofes. Es un tipo de desastre en gran magnitud que causa daños extremadamente graves, pérdidas humanas masivas y un colapso total de una vida normal en una zona. Víctimas y afectados. Los fallecidos. El número oficial de fallecidos superó los 663 personas, con la mayoría en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Heridos. Más de 16.600 personas resultaron heridas, damnificados y desplazados. Aproximadamente 80.000 personas fueron desplazadas y alrededor de 25.000 tuvieron que ser trasladadas a albergues. Se estima que 240.704 personas fueron directamente afectadas por este terremoto. Daños en infraestructura. Viviendas. Más de 70.000 viviendas resultaron afectadas, con miles de ellas completamente destruidas. Infraestructura vial. Se registraron daños en 31 vías estatales, con un 49.8% del total de vías afectadas. 21 vías provinciales en Esmeraldas y Manabí, con un 46.0% de la afectación. Un puente a desnivel en Guayaquil y 7 puentes estatales. La provincia de Manabí fue la más perjudicada, con un 52.9 kilómetros de vías afectadas. Energía eléctrica. 294.935 usuarios se quedaron sin electricidad. La infraestructura de distribución eléctrica sufrió severos daños, especialmente en Manabí. Impacto económico. Pérdidas monetarias. Las pérdidas se estimaron entre 2.000 y 3.600 millones de dólares, lo que representó aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Pérdida de empleos. Se destruyeron alrededor de 21.823 empleos. Pérdida en el sector productivo. Se generaron 515 millones de dólares en pérdidas en términos de flujo perdido en el sector productivo. Gracias. Mi nombre es Darlene Villa y hoy les hablaré sobre la urgencia. Bueno, ¿pero qué es la urgencia? Bueno, la urgencia se refiere a la necesidad inmediata de actuar ante un evento que pone en riesgo la vida humana y los bienes. En este caso, en el terremoto del 2016, la urgencia fue extremadamente alta, por las siguientes razones. Primero, la magnitud del sismo fue de 7.8, un nivel bastante alto, con un impacto destructivo inmediato en zonas densamente pobladas, las cuales fueron afectadas por este terremoto, destruyendo edificios, sepultando personas sobre estos y causando varias muertes. Segundo, la duración del sismo fue aproximadamente de 75 segundos, aunque haya sido un corto tiempo, provocó colapsos masivos de edificaciones y pérdidas humanas. 3. Miles de personas quedaron atrapadas bajo escombros y requerían un rescate inmediato. 4. Se registraron cortes de energía, agua y comunicaciones, lo que complicó aún más la coordinación de la respuesta. 5. Las instituciones de socorro se vieron desbordadas por la cantidad de afectados y la magnitud de los daños. En este caso, los hospitales, subcentros de salud no tenían abasto a esta gran cantidad de personas que salieron heridas y otras que se encontraban en una situación aún más grave.
Sexto, el gobierno declaró estado de emergencia nacional y activó protocolos de ayuda humanitaria con apoyo internacional. La urgencia de este desastre exigió una respuesta rápida, organizada y a gran escala, tanto nacional como internacional. Como segundo punto tenemos el tipo de alarma. El tipo de alarma hace referencia al sistema que permite advertir a la población sobre un evento peligroso para que tome las debidas precauciones. En este caso tenemos que durante el terremoto del 2016, el tipo de alarma es eficiente por varios factores, como lo son. Primero, no existía un sistema de alerta sísmica temprana que advirtiera con valiosos segundos antes del movimiento. Segundo, la población se enteró del sismo solo cuando ya había comenzado el temblor, sin tiempo para reaccionar. Tercero, los sistemas de comunicación colapsaron tras el sismo, impidiendo emitir avisos posteriores en muchas zonas. Cuarto, la alerta fue más bien reactiva. ¿Pero qué significa esto? Esto quiere decir que ya se informó después de que haya sucedido el terremoto. Quinto, muchas personas no sabían cómo actuar y no hubo señales sonoras ni visuales previas a zonas vulnerables. La gran mayoría de estas personas quedaron en shock y las pocas que llegaron a reaccionar provocaron alboroto, caos, desorden y más daño que alguna solución. Quinto, tras el evento. Pues que tras el evento se evidenció la necesidad urgente de implementar tecnologías de alerta sísmica anticipada en el país. Bueno, pues decimos que la falta de un sistema de alarma preventiva aumentó los riesgos y limitó las posibilidades de salvar vidas. Eso ha sido todo por mi parte. Gracias. A continuación, mi compañero. El siguiente punto a conocer es que si sigue la zona en alerta, en este caso alerta sísmica. Y la respuesta es que sí, porque como conocemos, muchos países de Latinoamérica sufren con muchos problemas de actividad sísmica. Esto se debe a que se encuentran sobre el cinturón del fuego del Pacífico, que es un lugar donde convergen muchos límites de placa. Generalmente, específicamente en Ecuador, las zonas de Manabí, Esmeraldas y Guayaquil, ya que la zona costa es donde más convergen estas placas. Y además no solo eso, sino que instituciones geológicas, como el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, mantienen un monitoreo constante, que esto hace que monitorean los movimientos de las placas comparado con los de años anteriores o con de distintas zonas, y si es que el movimiento no es acorde a unos valores normales, se determina que la actividad sísmica está activa, como es el caso de la costa. Luego tenemos cómo podría mejorar la gestión temprana. Una forma de mejorar la gestión temprana en un sismo podría ser ampliar la red de sensores sísmicos, ya que como conocemos aquí en Ecuador generalmente no hay muchos sensores sísmicos. Generalmente solo hay en ciudades grandes, al menos yo no conozco que haya aquí en el Puyo o en ciudades pequeñas un sensor sísmico, y esto sería muy bueno ya que podrían ayudar a actuar de forma más eficiente y rápida en caso de este suceso. Otro sería realizar simulacros frecuentes. Ya es verdad que se realizan simulacros, pero no son tan frecuentes, son 1 o 2 veces al año como máximo. Y además, hacerlos tan pocas veces no tiene mucho impacto en el momento de que suceda esto. El siguiente es promover las edificaciones con normas antisísmicas, ya que aquí en Ecuador existe la cultura de que si gasto menos, pues es mejor porque me ahorro, aunque como todos sabemos a veces lo barato sale caro. Entonces, al no construir con ciertas normas antisísmicas, en el momento de que suceda esto, pues obviamente el edificio es más propenso a caerse o a tener afectaciones en caso de que no la usemos. Y el último podría ser mejorar la articulación entre municipios. ¿Qué quiere decir? Que distintos departamentos, distintos órganos del gobierno se junten para trabajar en un solo objetivo, ya que a veces un departamento se enfoca en una cosa, luego el otro en otra, y a veces ni siquiera se complementan y no pueden llegar a algo objetivo. Entonces la forma más sencilla y más objetiva, buenamente para que suceda esto, es de que se junten, planeen un objetivo general y que primero cumplan para ir con los siguientes. Y de esta forma poder ser más efectivos.
A continuación, les voy a dar a conocer lo que es la conclusión. El terremoto del 16 de abril del 2016 en Ecuador en sí fue un evento natural, lo cual luego se convirtió en una catástrofe debido a la alta exposición y vulnerabilidad de las poblaciones afectadas, ya que, como sabemos, estamos en una zona muy sísmica debido a la subducción de las dos placas tectónicas, como la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿Ya? Este hecho evidenció lo que es la estrecha relación entre la amenaza, el riesgo y las condiciones humanas, donde la falta de lo que son las planificaciones urbanas, también lo que es la debilidad de las construcciones y la ausencia de un sistema de alerta temprana agravaron esta situación, generando un impacto significativo, tanto materiales como humanos, y también lo que son pérdidas económicas. En sí, las pérdidas humanas, sociales y materiales superaron la capacidad de lo que son la respuesta inicial, mostrando la gran urgencia de fortalecer la gestión del riesgo en todos los niveles. Por lo tanto, lo que se sugiere a partir de esta experiencia es esencial lo que es fomentar la educación comunitaria, también realizar simulacros periódicos e incluso aplicar lo que son las construcciones sismo resistentes y mejorar los sistemas de monitoreo, porque esto, si vuelve a suceder, podría agravar más la situación. Entonces, para mejorar esto, debemos contribuir con todo lo que les mencioné para que esto no sea una catástrofe mucho mayor que la de antes, sino que disminuir lo que es este riesgo. Gracias.